haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano, y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en putas, en coca y en saunas. La realidad es que en muchos barrios de Europa ya rige la ley islámica. La realidad es que llevamos 70 detenidos por yihadismo en lo que va de año. 70. Solo hay 6 provincias españolas donde todavía no se ha detectado ningún yihadista. La realidad es que las mujeres de Europa están cada vez más desprotegidas por el tipo de inmigración que ustedes promueven. La realidad es que en España no solo aumentan las violaciones desde que Sánchez llegó al poder, sino también las mutilaciones genitales y los matrimonios forzosos, aunque nos pueda parecer increíble. Y pueden ustedes negar la evidencia todo lo que quieran, pero solo tienen que ver el aumento de las agresiones sexuales y la nacionalidad de los agresores. O mejor, solo tienen que salir a la calle a hablar con las españolas que viven en esos barrios multiculturales, porque se lo van a decir ellas. La realidad es que en España, cuando un clérigo musulmán de un pueblo quiere una casa, porque le han echado de la que ocupaba, se quema el pueblo hasta que ustedes, los socios de su alianza, en este caso los socios separatistas, se empeñan en darle una casa, cosa que solo impide finalmente una funcionaria. La realidad es que hay más mezquitas en España que en Kuwait, y que ustedes, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, se dedican también a derribar cruces con las más variadas excusas. Hoy he leído la última noticia y por eso digo que sí, que su alianza promueve y nos condena a la islamización, que no es algo muy cool, como deben pensar algunos de ustedes. La islamización no es un hotel de 7 estrellas en el desierto de Doha, es otra cosa. Y hoy sigue siendo la principal amenaza a nuestra forma de vida, a nuestra seguridad, a la libertad de las mujeres, a nuestro progreso. Y ustedes, señores de la Alianza, señor Feijóo, señor Sánchez, la alientan y la promocionan. Para estar a las órdenes de Sánchez hay que consultar según qué catálogos. Usted no tiene presupuestos, usted no tiene plan de defensa, usted no tiene mayoría, usted no tiene consenso en el gobierno, usted ya está de presidente en precario y además usted no tiene vergüenza. Cuanto más arrogante se muestra, más al descubierto de sus carencias. Hoy han podido ver todos los españoles lo faltón, lo chulesco, lo desencajado y lo desorientado que está. Señor Sánchez, el que necesita un kit de supervivencia es usted. Nosotros somos los primeros que queremos actualizar los presupuestos generales del Estado. Y por eso estamos trabajando y negociando con los grupos parlamentarios. Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Esa es nuestra obligación y es lo que haremos. Señor Feijóo, puedo negarlo. Yo no le he llamado sanchista. He hablado de sus pactos con Sánchez y eso no puede negarlo usted. Señor Sánchez, no sea usted desagradecido. No sé por qué ataca tanto al señor Feijóo, si ha llegado con él a todos los acuerdos que pretendía usted en el Tribunal Constitucional, con el Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal de Cuentas, en las comisiones parlamentarias, en el reparto de menas el pasado verano que hizo que saliéramos de los gobiernos regionales, y lo hará, no lo duden, en la materia de defensa que hoy también debatimos. Si va a votar con usted todo lo que diga Ursula von der Leyen, dele al menos las gracias, dense un abrazo. Lo digo porque yo solo tengo 5 minutos para responder a todos ustedes y al no tener tiempo ilimitado tengo que ir a lo esencial y creo que no puedo dejar de denunciar lo evidente. Y lo evidente es que este debate es un fraude, que se produce una estafa a los españoles, porque es un teatro, es un engaño y es una mascarada, porque ustedes hacen como si tuvieran diferencias políticas, pero en todo, también en lo que hoy se debate, van a ir de la mano. De hecho, la Fundación del Partido Popular ha pedido al Partido Popular que llegue a un acuerdo con el Partido Socialista en esta materia. Es que ustedes gobiernan juntos en Bruselas, es que ustedes son aliados. Nosotros tenemos una posición política distinta. No sé por qué se empeñan en no reconocerlo. Respecto al Pacto Verde, respecto a la inmigración, respecto a la islamización y respecto a la restricción de libertades. Pero ustedes van todos juntos. Ustedes piensan lo mismo, votan lo mismo en Bruselas, hacen lo mismo y van al mismo sitio y lo harán también con el ejército europeo. ¿Por qué no tienen el valor de confesarlo en vez de discutir con este teatrillo que hoy se produce en el Parlamento? La cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania es la que da origen a este debate.
Y el señor Sánchez, que tiene mucho tiempo para hablar, no habla de lo verdaderamente importante. Se pone a hacer preguntas a los demás como si él fuera la oposición, ni desmiente cosas gravísimas. De hecho, se pone a atacar a países que en este conflicto han tratado de no estar alineados y no se lo han ocultado a nadie. Pero claro, él, que en principio está a favor de uno de los bandos contendientes, no explica por qué paga al otro bando en gas para que puedan comprar bombas y misiles para que maten ucranianos. No lo explica nunca. Y tiene usted 2 horas de intervención en la tribuna. Dice usted aquí, porque tiene mucho tiempo para mentir, que yo no he hablado de Venezuela, por ejemplo. Sí, yo he hablado de Venezuela. Es usted el que no ha contestado. ¿Por qué le compra más petróleo a Venezuela? Que nos pone al borde de unos nuevos aranceles del 25%. Y sí, los aranceles son culpa suya, porque usted cae mal por estas cosas. Porque hace estas cosas, porque usted mantiene a tiranos, usted financia a Maduro y usted financia a Putin, pero es verdad que usted no le cae mal a todo el mundo. Usted le cae bien a Hamás, a Maduro y probablemente a Xi Jinping. El debate de hoy era sobre el gasto en defensa, señorías, aunque el señor Sánchez ha venido aquí con muchas cantinelas. Y nosotros hemos dicho que sí, pero para nuestros intereses y para afrontar las principales amenazas que tiene España, por ejemplo, la que viene del sur. Bueno, la principal amenaza es usted, pero no es una amenaza militar. Y no, señor Sánchez, no es la hora de ceder soberanía, como usted ha dicho, porque lo ha dicho literalmente. Aquí nadie votó en las elecciones para que ustedes cedieran soberanía. El problema es que llevan demasiado tiempo todos cediendo soberanía y todos los problemas han ido peor. Ha hablado usted aquí del campo, de la pesca y de la industria con unos datos falsarios, porque no hay un solo pescador, un solo agricultor o un solo trabajador de la industria que le escuche y que piense que vive ahora mejor que hace 20 años. No hay ninguno. Ustedes utilizan los datos como les da la gana para mentir. No es la hora de ceder soberanía, es la hora, en todo caso, de recuperar soberanía y de defender el interés nacional, que no es el interés de los burócratas federalistas de Bruselas, ni, por supuesto, el interés del señor Sánchez. Sus mantras y sus mentiras en esta tribuna son insoportables, pero la verdad es que no son novedosos, son siempre los mismos. Tiene usted 2 horas para venir aquí a decir todo lo que le dé la gana y nosotros tenemos muy poquito tiempo para contestarle. Por lo tanto, no podemos contestarle a todos. Pero claro, ha venido otra vez a decir que nosotros somos enemigos de las mujeres, de los inmigrantes y de las personas homosexuales. ¿Y lo dice usted? ¿Que ha puesto en la calle a violadores? ¿Que bajo su gobierno más mujeres son violadas en España que nunca antes? ¿Lo dice usted? ¿Que a través de las ONGs colaboran con las mafias del tráfico de personas responsables de que tantas personas partan de sus países y se ahoguen en el mar? ¿Lo dice usted? ¿Sobre los gays? El peligro no es Hungría para los gays. El peligro son sus socios, son los que le aplauden a usted. Hamás, los talibanes, Irán y los hutíes que han aplaudido su posición internacional y que cuelgan a los homosexuales de las grúas. Lo dicho, es muy difícil contestar a todas las insinuaciones calumniosas del señor Sánchez, pero tener que soportar que suba aquí y nos mire y diga ustedes están todo por la pasta. Y lo dice el número 1. Haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en putas, en coca y en saunas.